Hola amigas, amigos, pues mire usted, la derecha, bueno, el bloque del PRI, PAN, PRD tuvieron en su momento un largo debate. En la Cámara de Diputados ahí se quedó estancada la reforma a la ley, a la industria de la ley eléctrica, los energéticos. Pues ahora resulta que todo aquello que hablaron de las energías limpias, se trataba de echar abajo todas las llamadas reformas estructurales que costaron mucho dinero al gobierno priista de Enrique Peña Nieto, prianista, pues podemos decirlo, son lo mismo. Bueno, en ese contexto el tiempo da la razón a quien la tiene. Pemex eleva sus utilidades, la Comisión Federal de Electricidad hasta arriba en sus reportes trimestrales, ha revertido situaciones adversas en un solo año, se disparan sus activos y su patrimonio. En tanto, la derecha tuvo que dejar al lado lo que son los llamados energías limpias, que por cierto, Ángel Valderas Puga, en una de las participaciones que ha tenido, una participación que ha tenido en lo que son los foros de la Agenda 2024-2030, desmonta toda esa narrativa mentirosa de lo que son las energías limpias, que dice, no lo son, ni la eólica, ni la fotovoltaica, pues que es la solar, ninguna de esas son energías limpias, ni siquiera otras que se consideran todavía más benéficas al medio ambiente. ¿Y cómo está todo esto? Vamos, aunque se tarda en llegar estas respuestas, esa narrativa de falsos ambientalistas, lo único que hicieron, no pretendieron, lo hicieron, porque se opusieron a los cambios y el país opera con una ley de la industria eléctrica que no lograron detener en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bajo este criterio, entonces, veamos qué es lo que sucede con las empresas del Estado. Ya no están en manos de las economías extranjeras. Afortunadamente, en buena medida, sí se les dio, bueno, se compró una buena parte de las plantas de Iberdrola, pues para que las opere el Estado mexicano, no para que las operen particulares, que es el caso del PRIAN-RD, que eso fue lo que impulsaron ellos. Mire, Octavio Romero Oropeza señaló que las calificadoras Moody's y Fitch, o Fitch, como le quiera llamar, pues se equivocaron y aparte siguen mintiendo. Esto porque Pemex volvió a reportar ganancias. Al primer semestre su utilidad rondó los 82 mil millones, pero cayó más del doble, dice, frente al 2022. Bueno, pues es que no puede ser todo nada más pura miel sobre hojuelas, pero el director general de Petróleos Mexicanos señala la utilidad por alrededor de 82 mil millones de pesos. Y esto es un referente respecto a Pemex. Pero si eso no es suficiente, entonces, de acuerdo a los medios de comunicación especializados en temas financieros, la Comisión Federal de Electricidad reporta estados financieros al segundo trimestre del presente año 2023 y cheque usted. Al cierre del segundo trimestre, la Comisión Federal de Electricidad presenta una utilidad neta acumulada de 87.793 millones de pesos, revirtiendo de forma extraordinaria los resultados registrados desde junio de 2017. El EBITDA se ubicó en 111.219 millones de pesos, 2.4 veces superior respecto al mismo periodo 2022. Asimismo, el resultado de operación se ubicó en 74.448 millones de pesos, cifra superior en 7.8 veces al registrado en el mismo periodo de 2022. El patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad registra un incremento de 17.8%, mientras que el pasivo total una reducción del 8.5% respecto al cierre de 2022. La Comisión Federal de Electricidad presenta los estados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2023, periodo en el que se registran los indicadores económicos y financieros más destacados de los últimos 7 años. Y hay una serie de datos, números, que sería largo informarle, pero esto explica en buena medida por qué la soberanía en energéticos y en la generación de electricidad tiene que estar en manos del Estado mexicano, no en manos de privados, porque esas utilidades habrían sido entonces para empresas privadas. Ahora bien, está ya, de acuerdo a información que da a conocer Rocío Nale, en pleno arranque de la refinería Olmeca de Pemex en Dos Bocas.
El trabajo en el laboratorio de análisis industrial es continuo para certificar la calidad de insumos y productos. Los trabajadores petroleros tripulan el complejo para su operación, mantenimiento y servicio. Esto que tanto les duele a los prianistas, pues es ni más ni menos la refinería Olmeca. Es para tener un país con movilidad. Ahora, le decía a usted que la Agenda 2024-2030 y un especialista en estos temas es Ángel Valderas Puga, y aquí él explica con bolitas y palitos cómo es falso eso de las energías limpias y por qué un país tiene que ser autónomo en lo que son los energéticos. Cheque usted, es interesantísimo. Un país que no tiene energéticos se paraliza. Por eso hablar de soberanía energética no es una moda, no es un cliché, no es algo que si queremos o nada más porque es una posición ideológica de la 4T. Absolutamente no. Bueno, y la idea del Instituto Nacional de Formación Política es elevar la calidad del debate. Es que la gente pro 4T tenga elementos suficientes para desmontar las mentiras de la derecha. Entonces, cuando hablamos de energéticos, tenemos que tener muy claro de qué estamos hablando. Y bueno, para hablar de energéticos hay que tomar en cuenta, basta ver las manchotas grandes, las más grandes. Estos datos vienen de la Agencia Internacional de Energía, relativos a julio de 2020, muy recientes. Podemos observar que el mayor energético utilizado en el mundo sigue siendo el petróleo. Ahí está un poco el cambio histórico entre 1970 y 2018. Estamos hablando de un periodo de 40 años. Y ha disminuido el consumo del petróleo, pero sin embargo sigue siendo el principal energético para mover el mundo. 32%, la tercera parte. Inmediatamente después viene el carbón, poquito más de la cuarta parte, el carbón. En tercer lugar, el gas natural, que sería más o menos una quinta parte y que ha aumentado a los años, pero como pueden ver, no mucho. Después vienen los biocombustibles. Después viene la energía nuclear, un 5%, la hidráulica, un 2.5%. Bueno, de las cosas de la narrativa de la derecha, del PAN y del PRI, para justificar la entrega de nuestros energéticos a extranjeros, pues es que nos han pontificado la energía eólica, la que produce el viento, y la energía solar, la fotovoltaica. Sin embargo, vean en la gráfica de 2018 con datos de la Agencia Internacional de Energía, el peso que tienen en mover el mundo es mínimo. Tan mínimo que ni siquiera viene desglosado ese 2.1 que suma a la eólica y que suma a la solar. Fíjense, 15 veces menos que el petróleo. Ya así de entrada, 12 veces menos que el gas natural, 13 veces menos que el carbón, menos de la mitad de la energía nuclear, todas las renovables juntas. Bueno, y otra cosa muy relevante que hay que observar es que observen que en esta gráfica, Agencia Internacional de Energía, no aparece la electricidad. Esto va a ser relevante, ¿eh? No aparece la electricidad por la sencilla razón de que la electricidad que aparece en lo que consumimos no es un energético primario. La electricidad requiere de otros energéticos para ser generada. Y podemos observar estos datos que también vienen de BP, es British Petroleum, un anuario que saca cada año, en este caso es 2021, sobre la generación de energía eléctrica. Si vemos la gráfica de la izquierda, todavía más del 60%
de la energía eléctrica proviene de combustibles fósiles. Y una tercera parte viene de energías renovables que no limpias. No existe ninguna energía limpia. Renovable sí, limpia no. Ni siquiera la solar y ni siquiera el viento. Es otra cosa que nos han inventado porque no nos dicen que la energía solar y la fotovoltaica dependen de la minería. Y la minería depende al 100% de combustibles fósiles. Entonces, no nos dejemos engañar con energías limpias. Renovables, sí, porque el viento sopla y va a seguir soplando, y está el sol, y está la lluvia, el agua, etc. Bueno, y luego ya viene desglosado a la derecha. Bueno, quería que usted tuviera acceso a esta información tan interesante del ingeniero Ángel Valderas Puga, porque esa narrativa tenía como proyecto primario no la generación de energías limpias. Limpias no hay, renovables sí, y lo dice alguien que conoce perfectamente el tema, incluso con datos duros, datos que no pueden ser refutados, son las mismas, los mismos corporativos que generan este tipo de energías los que señalan cuál es la cantidad de energía que mueve al mundo. Y un país sin energía pues es un país paralizado. Pero no solo eso, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, eran los dos grandes pasteles que pretendía la derecha a través del PRIAN, o debo decir el PRIAN-RD, pues que pretendían eso, entregarlas a los capitales extranjeros. Y estas ganancias que reporta Pemex y que reporta Comisión Federal de Electricidad, la entrada en marcha de la refinería Olmeca en Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco, es otra de las situaciones que molestan a la pequeña oligarquía del país, pero que van a beneficiar de manera exponencial a nuestro país, a México. No es extraordinario, pero sí es importante tener conocimiento en la narrativa. Mire, estos temas de la Agenda 2024-2030 son interesantes porque desmontan varios temas narrativos que trae o tuvo en su momento como bandera la oposición. ¿Se acuerda de aquel personaje que estaba en la Cámara de Diputados con una periodista, que eran de los cabilderos, que eran los que van a soltar billetes ahí para que les preserven el negocio? Pues al final de cuentas perdieron el negocio y perdieron la intervención en la generación de energías. Odebrecht es otro asunto, pero la última empresa que estaba, Iberdrola, que estaba operando en México, entregó el 80%, vendió el 80% aproximadamente de todas sus plantas al Estado mexicano. Se invirtieron los papeles, no les funcionó a pesar de tener el llamado bloque de contención que forman el PRI, el PAN, el PRD y el Movimiento Ciudadano. No es ya gratis, todo eso tiene un costo. Por eso llegan, ¿cómo decirlo? Llegan los billetes para financiar, llega el dinero para financiar a los grupos de la derecha. Creo que con menos cantidad, porque no les han dado ningún resultado, y los empresarios, cuando no les dan resultado, pues los dejan, los sueltan. Y los intereses extranjeros, esos que tenían sentadas sus reales en este país. Y el especialista Ángel Valderas señala, no hay energías limpias, hay renovables, que es diferente. Renovables, sí, porque las fotovoltaicas utilizan minería, pues sí, son las baterías, y las eólicas utilizan turbinas, que también se construyen y tienen un costo de producción, duración de vida, etcétera, etcétera. Tantas mentiras que se les caen una, otra y otra, y era importante que usted conozca por qué querían Pemex, por qué querían la Comisión Federal de Electricidad, las empresas extranjeras, hay que decirlo, y por qué se privilegia la soberanía del país, para mantener a un país en movimiento y que no se detenga. Y que aparte, las utilidades de estas empresas, dos especialmente, Comisión Federal de Electricidad y Pemex, sean para las propias empresas y apuntar en la economía del país. Ni modo de hablar de una economía mala si estamos en un índice de los mejores 20 mercados del mundo. Interesante el dato, ¿verdad? Amigas, amigos, yo regreso con más información.